Bueno, familia, estamos a 17 del mes primero. 17 del mes primero. El día 17, ¿les recuerdan qué sucedió en un día como hoy? El día 17 del mes primero. La resurrección. Exactamente, la resurrección del Santo Maestro. Fue Y que fue en un Shabbat también. un sábado y domingo. Exactamente. Entonces él murió un miércoles, ¿no? Exactamente, a la mitad de la semana. A las 3 de la tarde. Así es. Vamos a verlo rápidamente. Muy rápido, diga. Entonces, ¿cuándo fue que el que compró la cueva, bueno, donde se iba a enterrar Jesús, se tenía que apurar porque ya iba a ser el Así es, Yohanan, Juan 19:31, léanlo. Pero entonces, si murió un miércoles, ¿cómo le iban a enterrar un miércoles? Ok, ahorita vemos eso. Un favorcito, Saquín, si alguien puede apagar de este lado. Sí. Vamos a leer primero una profecía interesante, Misajín, de lo que vimos un poco el primer día de Matzot. Vamos a empezar con Daniel. Daniel y las 70 semanas. De acuerdo a algunos manuscritos, dice que son 72 semanas, pero vamos a analizarlo desde este punto de vista para primero hacerlo comprender. ¿Sí, maestra? Gracias. Daniel 9. Vamos a leer del verso 21 al 27. Jóvenes, vamos a poner atención. Hacia acá, por favor. Dice, verso 21. Aún estaba hablando en oración y aquel varón Gabriel, el cual había visto en visión al principio, volando en presencia, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿A qué hora se hace el sacrificio de la tarde? A las 3. Así es, minjá, ¿verdad? E hízome entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tu ruego salió la palabra y yo he venido para enseñártela porque tú eres un varón de deseos, entiende, pues la palabra y entiende la visión. Y ya el 24 dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad sagrada para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad. Y traer a la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta el Mashiach, este es el único texto en todos los profetas que narra acerca del Mashiach Nagid. Es el único texto. Es decir, cuando ustedes lean por ejemplo las características que debe cumplir el Mashiach para que sea considerado el Mashiach Nagid, como por ejemplo reunir a las 12 tribus, el Beit Hamidash en pie y paz de mar a mar. Si ustedes buscan esos textos, nunca van a encontrar la palabra Mashiach, sino que es una interpretación. Es una interpretación. ¿Me explico? Pero en el caso de Daniel es el único texto que cita literalmente el Mashiach Nagid. Y lo traducen como Nagid, como el Mesías príncipe. Okay, se los voy a escribir.
Nagid. Así lo van a encontrar en el texto en Daniel. El Mashiach Nagid. El Mashiach príncipe. Es la Nun, la Gimel, la Yod y la Dal. Mashiach Nagid. ¿Sí? Bueno, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Yerushalayim hasta el Mashiach Nagid habrá 7 semanas y 62 semanas tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mashiach. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mashiach. Y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación será el fin de ella. Hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Y en otra semana confirmará el pacto muchos. Y miren todo Ruth. Y a la mitad de la semana, dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bueno, vamos a entender esta parte. Primero, dice que 70 semanas se están determinando. ¿Cuántos van a pasar primero? Verso 62 semanas. Verso 25. Verso 25. Ándale. Entonces, primero, ¿cuántas? 7 semanas. ¿Cuántos en días? 49. Ok, hemos visto en otra clase que en profecía se puede contabilizar día por día, como 3 días y 3 noches de Jonás, o día por año, o 1000 años es un día. Estamos hablando de 49 días, estamos hablando de 49 años. Entonces dice que primero van a pasar 49 años. Después de 49 años van a pasar 62 semanas. ¿Cuántos en días? 434 años. Después de que pasen estos 434 años, viene una semana, ¿verdad? Que son 7 años. ¿Sí? Bueno, ahí dice que a la mitad de la semana, ¿qué iba a pasar? Se le quitará la vida al Mesías. Es lo que está diciendo Daniel, a la mitad de la semana. Que vienen siendo en años, 3 años y medio. ¿Sí estamos? ¿Cierto, Ruth? Ok. ¿Cuándo inicia el conteo? Bueno, si ustedes pusieron atención, dice, sepas y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén, desde la salida de la palabra. ¿Cuándo fue la salida? Nehemías 2:1. Así es, Nehemías 2:1. Bueno, verso Nehemías 2:1 al 7. ¿Si alguien me ayuda a leer? Nehemías capítulo 2, verso 1 al 7. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Nehemías qué? Capítulo 2, del 1 al 7. En el mes de Nisan, en el 20º año de Arsaxerxes, el rey, sucedió que yo tomé el vino y se lo traje al rey. Antes de eso nunca había estado triste en su presencia. El rey preguntó, ¿por qué tu semblante luce tan triste?
no estás enfermo, así que esto debe ser alguna clase de aflicción del corazón. A esto me puse alarmado. Según dije al rey, vive el rey para siempre. ¿Cómo no va a estar mi semblante triste cuando la ciudad, el lugar donde los sepulcros de mis padres están, yacen ruinas y sus puertas han sido devoradas por el fuego? Y el rey preguntó, ¿qué es lo que quieres? Yo he al Elohim del cielo. Entonces dije al rey, si le place al rey, si tu siervo ha ganado tu favor a tu vista, mándame a Yahudá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la pueda reedificar. ¿Hasta el 7? Sí, hasta el 7. Y el rey con su concubina sentada al lado de él me preguntó, ¿cuánto va a tomar tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Así que complació al rey mandarme y le fijó un tiempo. Entonces le dije al rey, si le complace al rey, haz que se me den cartas para los gobernadores de los territorios del otro lado del río Éufrates, para que me dejen pasar hasta que llegue a Yehudá. Entonces Nehemías estaba triste, Nehemías estaba triste, y en el verso 7 dice, si al rey place, dénseme cartas para los gobernadores. Entonces la profecía dice, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén. Ahí empieza el conteo. Desde la salida de la palabra para restaurar Jerusalén. Y aquí el rey le da carta para que fuera eso. Ahí empieza el conteo. Para reedificar. Exactamente, ahí empieza el conteo. Tiempo de Nehemías. ¿Y en qué tiempo del día? Ese fue aproximadamente, voy a dar un año para entender primero la profecía. Fue en el 453 antes de la era común. 453 antes de la era común. ¿Mande? 2 del 1 al 7. 2 del 1 al 7. Entonces, 7 semanas y 62 sumadas son 483 años. Es decir, 434 más 49 son 483 años. Y si empieza en el 453, nos llegaría al 30 después de la era común. Hubo un hombre que se llamó Dionisio el Exiguo, y cuando se funda Roma, empezaron en el año 0, cuando se fundó Roma, por una lucha entre Rómulo y Remo, que los amamantó una loba, según la historia de Roma. Lucharon y ganó Rómulo, y Rómulo funda Roma en el año 1, 2, 3, y resulta que llegó el año 753 de la fundación de Roma, y Dionisio el Exiguo dice, aquí vamos a poner el 0 para que aquí nació Jesús. Entonces dijo, ahora sí acá va a ser 1, 2, 3, hasta llegar al 753 de la fundación de Roma. Y del 0 acá empieza nuevamente. 753 nos Sí. quedan 489. No, estoy hablando de la fundación de Roma. De la fundación de Roma. A eso es para aclarar este 0. Ajá. Antes y después de la era común. Y si en el 453 empieza el conteo de las 70 semanas, pero como sobrepasa, se brinca 30 más. More, pero ¿qué no se debe de sumar 453 más 49 años? Es que va de aquí hacia la izquierda, es negativo. Es negativo. Y hacia acá es positivo, por así decirlo. Entonces lo que estamos haciendo es la resta de 486 menos 453 para llegar
a los 483 años. Desde aquí a acá, que sobrepasó el 0, estamos llegando al 30. Al 30. Y cuando llega al 30, es cuando hace Tevilá el Santo Maestro. A la edad de 30 años aproximadamente, según Gilel. Y a la mitad de la semana, 3 años y medio, se quitará la vida al Mesías, según Daniel. ¿Hasta aquí vamos? Bien. Déjenme decirle, familia, que esto es para que entendieran el 30, pero fue en el 457 según la mayoría de historiadores. 457. Entonces son 4 años de diferencia. Sí, yo le puse este año para que nos coincidiera exactamente y me entendieran que cuando llega la edad de 30 años hace Tevilá y Cuadrana, para que me entendieran. Entonces fue en el 457. Son 4 años. Eso quiere decir que el Mesías nació en el 4 antes de la era común. Quiere decir que acá sería el 26, cuando la hace Tevilá. Luego sigue teniendo 30. Sí. Quiero aclarar esto, Misaquín, porque los 3 años y medio que faltan es donde se involucra esa parte. Le voy a decir por qué. Yo me acuerdo. Según Berechit, cuando se le da la bendición a Judá, dice que a Judá no se le iba a quitar el cetro. Judá iba a tener el cetro, excepto hasta que venga, dice Shiloh. Y Shiloh, de acuerdo al Midrash, para Bereshit, es el Mashiach. Entonces, a ver si alguien me puede leer el libro de Eliyahu y todos nosotros, el tiempo, el tomo 2, 497. ¿Alguien que me ayude a leer? No se amontone. A ver. Durante 180 años antes de la destrucción, el imperio malvado, Roma, fue extendiendo su dominio sobre el pueblo de Israel. 80 años antes de la destrucción, los sabios decretaron que las tierras extranjeras se encontraban en un estado de pureza igual por las conquistas de Roma y su introducción en el años antes de la destrucción. Ok, aquí estamos en el 30 y aquí sería el 70. 40 años antes se exilia. ¿Cómo ven? Síganme. Se exilió voluntariamente, es decir, abandonó su cámara en el monte del templo, llamada Ishtar Agarsi, cámara de la piedra labrada, y se reunió en la plaza del mercado. Dado que el asesinato se convirtió en algo corriente y el Sanedrín no quería juzgar delitos capitales, decidió abandonar la cámara de la piedra labrada en el monte del templo, pues solo allí se podía juzgar casos de pena capital. Nuestros sabios enseñaron desde 40 años antes de la destrucción del gran templo, la suerte echada sobre el cabrito de Yom Kippur
destinado a Elohim, nunca salía en la derecha. La cinta carmesí que se ataba en el gran templo como señal para saber si los pecados del pueblo fueron perdonados, nunca se tornaba blanca. Y la vela occidental de la menorá no permanecía encendida durante todo el día, luego de haberse apagado las demás velas. Las puertas del santuario se abrían por sí solas hasta que Rabán Yohanan ben Zakkai las reprendió y les dijo: Eijal, ¿por qué te pateas a ti mismo? Yo sé que serás destruido. Y ya profetizó sobre ti Sejaría ben Iddo, diciendo: abre tus puertas, Lebanón, para que el fuego devore tus cerros. Luego de tus cerros. Bueno, esta parte es interesante. En la sección que nos incumbe en este momento dice: 40 años antes de la destrucción, el Sanedrín se exilió. Se reunió en la plaza del mercado, dado que el asesinato se convirtió en algo corriente y el Sanedrín no quería juzgar dichos delitos capitales. Desde 40 años antes de la destrucción del gran templo sucedió eso. Diga, ¿por qué no querían contar los delitos capitales? Mira, este es un argumento del por qué se exiliaron, ¿verdad? No estamos en absoluto de eso. Lo que proféticamente sí sucedió es que a Judá se le iba a dar el cetro, pero hasta que venga Shiloh. Este es el punto. Este es el argumento. La profecía es el punto. Entonces, De alguna manera tenían que dejarlo y este fue el argumento. Pero no, la profecía era Shiloh. ¿Sí? Entonces llega a los 30 años, pero sucedió que aquí en el 26 todavía faltaban 3 años y medio. Se cumplen los 3 años y medio, llega al 30 y se exilia. Se exilió el Sanedrín. Es decir, se le quitó el cetro. Ahí pasó a manos del cielo. ¿Sí me entienden? Ese es el punto, en esta parte. Para la otra sección, voy a borrar todo, La otra sección, que es interesante. Hasta aquí sí quedó un poco entendido. ¿Sí? La mitad de la semana puede ser entendida de las 3 formas en que se profetiza. 7 días, 7 milenios, la mitad de la semana, 4º milenio. ¿Alguien recuerda los nombres de los hijos de Lea? En orden. Rubén, Simeón. A ver, Rubén, Leví. Fíjense quién fue el cuarto. ¿Quién fue el cuarto? Judá fue el cuarto. Entonces, en la misma creación, Misaquín, y se hizo la luz. Pero no, ya estaba en la lumbrera. Ya. Fíjense, porque en el 4º día, que dice que creó las lumbreras, pero ya existía la luz. Ya. Es decir, aquí es el cuerpo.
Pero ya estaba la luz. Ya. Sí, Ok, entonces esta parte de la mitad de la semana puede ser de tres formas. A la mitad de la semana, cuarto milenio, 3 años y medio y semana literal, ¿verdad? Como platicamos ahorita. Entonces vamos a tratar de entender esto. Vamos a leer algunos textos antes. Meir o Mordejai o Marcos 16:1 y Lucas 23:56. Un texto que ya conocen todos. Quería recordarles antes esto, en lo que les van leyendo, van encontrando los textos, que la palabra matzah y hametz casi son las mismas letras. De hecho, ocupan los mismos ingredientes: harina, agua y oro. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. Pero se utiliza lo mismo, que son las mismas letras. ¿Cuál es la diferencia? Que hametz es una het, una cerrada, y matzah tiene esta ventanita, nada más. Es decir, dejen entrar algo pequeño y se hace hametz. ¿Perdón? Está borrada la G. Sí. Diga yo, ahora sí yo. Voy a borrar esto. Dice Noé, Sí. cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salió el sol. 16:1. Sí, 1. ¿Cuándo las compraron? Cuando pasó el día de reposo, ¿Qué día es? el miércoles. Primer día vamos a ponerlo. Primer día de la semana. El domingo. Ok, domingo. Fue el jueves, día de. Compraron. Y según Lucas 23:56, ¿quién lo tiene? 23:56. Lucas, Gile. lo 23:56. veo Noé. Por favor. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Prepararon. ¿Y luego qué hicieron? Descansaron. ¿Qué día fue? ¿Cuándo las prepararon? El viernes. Dice, después volvieron a sus casas a preparar pomadas y perfumes y el sábado cumplieron con el reposo ordenado por la ley. Entonces, ¿cuándo las prepararon? El viernes. Viernes. Sexto día de la semana. Entonces aquí aparenta una contradicción, ¿verdad? Sí. Es la parte interesante. Voy a borrar. Es que se refiere al día de la fiesta, de fiesta de los panes sin levadura, que sería el reposo. Vamos a ponerlo, Misaquín, como dice Daniel. 9:27, a la mitad de la semana. La mitad de la semana sería el cuarto, ¿verdad? Conocido hoy en día como el miércoles.
Este día que en el calendario hebreo, ¿cuál es? Es el día 14 de Aviv o Nisan, después del exilio. Hagigá. ¿Qué día comieron la ofrenda festiva, me Jacob? Jacob. La fiesta festiva. Ajá, ¿qué día? ¿Qué día el Santo Maestro se sentó con sus discípulos a comer Hagigá? Jacob. El día 13 por la noche. Entonces, ¿qué día era? Así. ¿Iba a decir, Juan? ¿No? ¿Shahar? Todo parece que es el mismo miércoles, por ahí. Shahar dice que el 13. Pues un día antes. Entonces, ¿en qué día cenaron? Cenaron. El miércoles. Cenaron. Ellos cenaron el 14 también, Sí, pero en porque- la tarde. Sí, en la El tarde. inicio del 14. Terminando el 13, Ese es un iniciando error el que hay, 14. Ok, entonces, ¿cuándo se cenó? El miércoles en la En la noche del día 14. Vamos a decir que aquí empieza el día. Aquí. Aquí es la hora sexta pero de la noche. ¿Sí? Aquí es la hora sexta de la noche. Y ya viene el día. A la hora tercia, después en el madero. A la hora sexta, tinieblas. Y minjá, la hora tercia, la hora nona, expira. Entonces, vamos a ordenar. Eso quiere decir que el siguiente día es 15 de abril y es primer día de Matzot. Y como es un primer día de Matzot, no se hace labor alguna. Y cuando ustedes leen el texto hebreo, es un Shabbat. Es un Shabbat. ¿Sí? Es un Shabbat. ¿Sí estamos? Vamos a ordenar lo que dice entonces Marcos. Diga, Jacob. Pero quiere decir que en esta fecha estamos viviendo Exactamente. Sí. lo que pasó. Coincidió. Según Marcos dice, y como pasó, ¿qué? El Shabbat, pero no explica qué Shabbat es, está explicando, lo voy a parafrasear. Dice Marcos, y como pasó el Shabbat del primer día de Matzot, compraron. Las especies. Entonces aquí compraron. Marcos 23. Compraron, Marcos 16.1. 1, 16. 16.1. Compraron. Marcos. Y Lucas coincide. Dice, y prepararon. Prepararon ungüentos para venir a ungirle y reposaron el Shabbat conforme Mandamiento. a fe. Ya es el Shabbat semanal. ¿Sí estamos? ¿Sí, Afeshimaya? O sea que compraron y Y fueron prepararon el el primer viernes. Exactamente, en el sexto día de la semana. Aquí compran, según Marcos y según Gilel, preparan. Claro, están Y lo toman como de primer- acuerdo. ¿Vale? No, ¿por qué mencionan el primer día de la semana? Es el Perdón, no lo entendieron. porque dice que pasando el día de reposo, el primer día de la semana, ¿Qué texto me está leyendo? no, cuando resucitan. Es un error de traducción, Ajá. porque dice, tanto en latín como en griego, dice sabatón en griego o sabati en latín. No dice el primer día. No dice primer día de la semana. Es un error de traducción.
Sí. Entonces aquí cuando resucitas. Ok, ahorita vamos a verlo con lo que dice Mateo o Matatillao 12, 39, 40. Pero ahorita, antes de ir para allá, vamos a lo que preguntaba nuestra Ruth. Miren lo que dice Juan o Yohanan, Juan 19, 31. Que lo encuentren y sí, por favor. Juan 19, 31. 19, 31. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Claro, porque el día 15 es el de la libertad. ¿Sí me entienden? Es decir, la fecha importante es el día en que salen a la libertad, salen de la esclavitud. No un Shabbat semanal, sino que se acercaba ya el día 15 y según Yohanan dice, entonces por cuanto era la víspera de Pesach, para que en el madero en Shabbat no quedasen en el madero en Shabbat, pues era el gran día del Shabbat. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fueran quitadas. Entonces, ¿a qué horas fue eso? Mejor no. Ok. No vamos a ver todos los textos porque ya conocen esta parte. Aquí empieza la noche. Recorren a la hora tercia, es puesta en el madero. Shaharit. A la hora sexta son tinieblas, 12 del día. A la hora nona expira. Las 3 p.m. En la mañana Sí, son las 9. Es que aquí puse la noche y acá el día. Pero la noche, ¿qué horas son? Las 9. Ok, aquí empieza la noche La noche. y a la mitad, es decir, aquí empieza la noche y un día hebreo, un día hebreo. Empieza con la noche el día. Ok, si ustedes leen en los textos, dice que a la hora sexta fue llevado el Mesías de ese mismo día. Bueno, déjenme darle el texto antes de ¿A qué horas es esa hora? 12 de la noche. Ahora sexta a las 12. Acuérdense que está la hora en las noches y en el día Jodes Lobby. La hora sexta, ¿qué hora es, Moreno? 12 del día. O 12 a.m. más bien aquí sería 12 a.m. 12 a.m. Ahí es cuando lo aprendieron o cuando el Sanedrín ya lo inició. Ahí es cuando fue llevado al Sanedrín. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y así mismo al otro, que había sido crucificado. Ok, Yohanan 19:14, Juan 19:14. 19:14, por favor. Dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Sígale. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Ok, fíjese, ¿qué hora era? La esa que dijo.
Era la sexta, pero de la noche. Era la sexta de la noche. Porque acá, la sexta del día, ya estaba en el madero y fueron tinieblas. Sí, acá apenas lo están entregando. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de organizar. Tomando en cuenta esto, vamos a organizar. Cae la noche, al contrario, cae la noche y empiezan a cenar. Como a qué horas terminaron de cenar. Vamos a... Se fueron a orar las Ok, cantaron el jalel. ¿A qué horas? A José Maya. Todos los pies. como a las 11. Porque luego se fueron al monte de los olivos a orar y ahí fue cuando lo arrestaron Ok, vamos a suponer que es a las 11. a las 11. ¿Sí? Ajot, Shahar. Dice, buena pregunta. Okay. Vamos a suponer que a las 11, que es la quinta hora. Ahí llegan todos, agarran al Santo Maestro y se lo llevan al Pilato. Primero a Caifás. Y dicen, ¿qué más necesitamos? Blasfemia, muerte. Somos sacerdotes. Pero como no tenían autorización de hacerlo, tenían que ir con Pilato. Y ya es la hora sexta, según Juan, pero de la noche. Las 12 a.m. Cuando fue juzgado. Cuando se lo llevan y dice, bueno, van a crucificar a su rey, lo que leímos. Ah, pues todavía de ahí lo regresan y otra vez y todo el proceso, se lava las manos y a la hora nona, 9 a.m. es puesto en el madero, tinieblas, 12 p.m. y tercio, nona, 3 p.m. ¿Sí me entendió? Ok, entonces, cena, Hagigá, la hora quinta, 11 p.m. termina, van por él, lo arrestan, se lo llevan a Caifás y de Caifás se lo llevan a Pilato y Pilato se lo regresa, pues yo no, y hasta que por fin sueltan al hijo del padre, a Barrabá, y lo ponen en el madero. Tinieblas, expira, 3 p.m. Pero ya se acercaba el gran día de Shabbat, que es el día de la libertad. Y según Devarim 21, 22, Devarim, Deuteronomio, Devarim 21, 22, cuando alguno hubiere pecado de sentencia de muerte por el que haya de morir y le habrás colgado en un madero, no estará su cuerpo por la noche en el madero. Mejor no estará. Mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición es de Elohim el colgado, y no contaminar tu tierra. Y Hashem tu Eloheja te da por heredad. Tenía que ser enterrado antes que oscureciera y que empezara el día 15 por Torah. Entonces en ese momento sucede temblor, van y piden el cuerpo, lo que lo envuelven, y llegan a ese punto. ¿A qué horas antes de ser enterrado? ¿A qué horas? Como a las 6. Antes de ser enterrado, antes de que oscureciera. A las 4, si se dieron prisa, a las 3 de la tarde, 3:30, 4, porque él no podía. En una hora, hubo temblor, Hubo temblor. se quedaron así A como las que... 3. No, a las 12. Muere a las 3. Fue a las 3, No, a las 3 p.m. muere. muere. Hubo un temblor. Temblor. Yo creo que todos A las 4. Entonces, antes de que oscureciera. antes que oscureciera, hay 3 horas aquí.
Hay 3 horas. La Joshua dice que a las 4. En 1 hora hicieron todo. Como a las Por eso, 5 yo la hora novena dice 5. Mateo 27:46. 5. De 3. Aquí tenemos que calcular, porque no tenemos una hora precisa, pero tenemos que imaginarnos en lo que sucede el temblor, resucitan algunos, se rasga el templo, 5 a 6. y en lo que se ponen a pensar qué vamos a hacer, y va uno y le pide el cuerpo y dice, no, pues sí, en lo que lo baja, en lo que lo envuelve, y van, Un temblor demora minutos, ¿no? ¿sí? Y se quedan desorientados. ¿Qué sigue? Pero no fue cualquier temblor para rasgar el Fue templo temblor noveno. fuerte. ¿no? Entonces, Pero no demora horas. vamos a calcular. Pues como a las 4. Yo creo que fue como a las 5. Yo también. 2 horas. Y tiene que ser antes que oscurezca. Ujú. Pues sí, porque no tenían. Vamos a suponer, no es absoluto. ¿Está bien? ¿Sí, escucha acá? Lo tenían que envolver, Gracias. lo tenían que tratar Vamos. Hay que bajarlo. con todo el La hora nona, Conciencia para el pero no fueron los romanos, fueron ellos. la hora 11, Bueno, que viene siendo 5 p.m. Vamos a decir que fue las 5 p.m. ¿Sí? Antes que oscureciera. que lo llevan a... Sí, ya que ya está Que introducido. ya están así, sí, claro. Mateo 12, 39, 40. Lo leo, madre. 12, 39, 40. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? ¿Me Jacob? Dice, Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Gracias. ¿Cuándo empieza el conteo? A partir de esa noche. ¿Sí? a las 5 de la tarde. Eso es importante. Es importante dónde iniciar el conteo. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. En el corazón de la tierra. No cuando muere, sino cuando entra al corazón de la tierra en el sepulcro 3 días y 3 noches. ¿A qué hora se ha introducido? Aproximadamente 5 p.m. Y aquí empieza el conteo de 3 días y 3 noches. De 5 p.m. a 5 p.m. del quinto día, Un día. un día y una noche. Aquí. Al sexto día de las 5 p.m. van 2 días y 2 noches. A las 5 p.m. del Shabbat semanal, 3 días, 3 noches. Entonces, Fue antes del aparece Shabbat. aparece la cita ¿Vale? cuando van a Fue antes del Shabbat. Fue en Shabbat. Fue en Antes Fue en de Shabbat. terminar el Shabbat. se va a acabar. Fue en Shabbat. Y ahorita lo vamos a comprobar. ¿Sí? Vamos a comprobar.
Voy a empezar con un texto que se cree que es bueno, en los manuscritos griegos más antiguos no aparece Marcos 16:9 en adelante. En los manuscritos más antiguos no aparece Marcos 16:9 en adelante. Pero voy a empezar con este texto. Le voy a pedir a alguien si me ayuda a traer el interlineal griego que está allá en el librero y encontrar Marcos 16:9. ¿Y alguien que me ayude a leer en otra traducción? Marcos 16:9. Dice que los escritos antiguos no aparecen. No aparece Marcos 16, pero del 9 al 20. Sí, en el Código Real lo hace esa aclaración también. También en el interlineal de Francisco La Cueva, el que va a traer Jacobo ahorita. Sí. No, este es un diccionario. Encontró Marcos 16:9. ¿Qué dice Joshamay ahí? Dice Yeshua, que resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Fíjense lo que dice ahí Marcos 16:9. Se ¿Cuándo acabó. dice que resucitó? El primer día de la semana. Sí. ¿Alguien tiene otra traducción? Y no dice nada de eso. ¿Qué dice ahí a todo Dice, cuando Yeshua resucitó, se apareció primero a Miriam de Magdala, de quien había expulsado 7 demonios. Ok. Marcos 16:9, interlineal griego, dice: Anastas dei proi prote sabatón. Prote sabatón efané proton María te Magdalene, perdón. Y habiendo resucitado temprano, primero el sábado, se apareció primero María, la Magdalena. Y ese no es todo, muchachos. Si ustedes tuvieran en su mano y no sé si esté ahí en el librero el latín, pero en latín dice surgen autem mané prima sabati, también sabati. Lo que está diciendo es que más como Yeshua resucitó, pero no dice por la mañana en el texto griego. Habiendo resucitado, nada más dice proi, temprano, y ya lo que sigue es sábado. Apareció primero María la Magdalena. Primero resucitó en sábado, según Marcos 16:9. Hace una aclaración aquí. Es necesario advertir que desde este verso hasta el final, toda la porción falta en los manuscritos más fidedignos. Entonces, si alguien quiere leerlo. Entonces, bueno, empecé con ese texto, pero vamos a aclararlo más profundamente. Mateo 28:1 en adelante.
tiene. Dice, después del Shabbat, hacia el amanecer del primer día, Miriam de Magdala y la otra Miriam fueron a ver el sepulcro. Ok. ¿Lo demás lo leo? Ay, permítame ahí tantito. Este texto, Misaquín, es muy interesante porque traducir ese texto es muy difícil, traducirlo. Y se le voy a decir primero por qué. Porque utiliza palabras como sabatón y mian sabatón. Dice fue de sabatón, de efosquerum es mía sabatón, que el interlineal lo intenta traducir así. Y después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, aunque lo traduce así, no aparece la palabra día. Vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahí se queda el primer verso. La primera palabra que ustedes van a encontrar ahí es Ofe de Sabatón. Ofe de Sabatón. Aquí lo tradujo y después del sábado. La mayoría de traducciones lo utilizan como al final de los sábados, el código real al terminar el Shabbat, cuando daba su inicio el primer día de la semana, y en la tarde del sábado al amanecer el primer día de la semana. Es la versión Hahnemann, que es muy interesante. Al atardecer del sábado. La primera palabra que ustedes van a encontrar como inicio en ese texto es Ofe. Se lo voy a escribir. No, creo que lo tengo en la casa. Esa palabra es la que aparece Ofe, que significa al atardecer, al anochecer o a la caída de la tarde. Pero lo han traducido como y después. Pero está hablando como al atardecer, al anochecer o a la caída de la tarde del Shabbat. A la caída de la tarde del Shabbat. ¿Ok? Diga, joder, Dice, pasado el sábado, al salir la estrella del primer día de la semana. O sea, cuando vamos a hacer Kabbalah, esperamos a que salgan las tres estrellas. Y apenas va. Y apenas está terminando el Shabbat, empezando el primer día de la semana. Exactamente. Es el atardecer y luego la mañana para nosotros. Entonces, según Matatillao, el verso 1, 28.1, está hablando todavía que es en Shabbat. Todavía está en Shabbat. Una correcta traducción sería y al atardecer o a la caída de la tarde del Shabbat. Todavía. Del Shabbat. Es decir, para que inicie el primer día de la semana, vino María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y aquí un terremoto y hubo grande porque un malach, un ángel del Señor, bajó del cielo, y ya toda la historia que conocen. Toda la historia que conocen. Pero ¿cuándo sucedió? Aproximadamente las 5 p.m. Y podríamos decir que un poco más, porque ya iba a pasar el primer día, ya iba a llegar el primer día de la semana. Pongan atención a la estrella, salta primero. Esta es la parte clara del domingo. Del sábado. Todavía aquí es, mire. Un rato más resucita. La primera semana, la Sí. primera Mire, día, aquí nos amanece faltó hasta que se mete el sol. Nos faltó el otro día, y esta es la noche. Entonces, aquí inicia el siguiente día. Es decir, aquí cuando ya llegue a este punto, ya empieza otro día. Se mete el sol. Aquí es la noche, empiezan 12
vamos a decir 12 horas de noche, 12 horas de día, y cuando llegue a este punto empieza otro día, 12 horas de noche y acá 12 de día. A las 5 de hoy, ¿no? Sí. Y podemos decir que hasta poquito más, ¿verdad? Por eso les ponía una hora aproximada, 4, 5, pudiera ser hasta 5 y media, Que ya estaba próximo a llegar. que ya estaba próximo a iniciar otro día. ¿Sí me entienden? Entonces, se cumplen completamente 3 días y 3 noches. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y aquí empieza, aquí termina. Y ya lo único que faltaba, que se completara la semana, porque aquí termina. Según Shemot, capítulo 3, verso 18, Shemot 3, 18, Shemot 3, 18, ¿quién lo tiene? Éxodo 3, 18. ¿Qué dice? A ver, joven, ahí va. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel, y el rey de Egipto, y les diréis a Elohim de los hebreos: no he encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Elohim. Ok, léame también, por favor, capítulo 5, verso 1 al 3. 5 del 1 al 3. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Elohim de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiestas en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Elohim para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Elohim y tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Elohim de los hebreos nos ha encontrado, e iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Elohim para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Ok. Capítulo 8, 8:27. Éxodo 8:27. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Elohim como él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Elohim en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos de orar por mí. Ok, toda. ¿Qué es lo que pedía Moshe? 3 días. 3 días. 3 días pedía nada más. ¿Sí? Pedía 3 días. ¿Y después? 3 días pedían. ¿Y después? ¿Qué día sale? Israel de Egipto. Día 14. Entre las 2 tardes, el sacrificio de Pesaj. Y se cena el día 15 por la noche. ¿Cuál es el tercer día? Era lo que estaba pidiendo. Y miren, cosa interesante, familia. En la transmisión oral, la historia de esos 7 días, miren lo que pasó.
¿Alguien me ayuda a leer? ¿Quién me ayuda a leer? Sí, ¿no? Sí, lo que sucedió cuando sale Israel de Egipto, día por día. Y mañana. En la mañana del 15 de Nisan, todos los huestes de Elohim partieron de Ramsés, y en ese mismo día llegaron a Sucot. Allí el santo bendito los circuncidó con 7 nubes de gloria. Como ya hemos visto, aquel fue un día jueves. Ok, fíjense lo que está narrando ahí. ¿Qué día fue? Ese fue un día jueves. Entonces, ¿qué día fue Pesaj? Mire, la salida de Israel en Egipto fue como en el tiempo del Mashiach y como en esta semana. Entonces, el día 15 salieron y acamparon en Sucot en el mismo día, y dice que era un jueves y era el 15. Sígale. Al día siguiente, el 16 de Nisan, 16. partieron de Sucot y acamparon en Etam, en las márgenes del desierto. El 18 de Nisan, Shabbat, Es permanecieron. 17, está ahí una aclaración. Está una aclaración ahí. Ah, sí. Ahí. Pero viene Sí, está por eso la aclaración. El día 17 de Nisan. Porque ya dijo que aquí es jueves y es 15, el 16 en Etam. Sigue el 17. sería el 17 de Nisan, ¿no? Ajá, el 16 de Shabbat. ¿Qué hicieron? Dice que el pueblo judío comenzó a preparar sus pertenencias y animales para la partida, y los mensajeros del faraón les dijeron: vuestro periodo de libertad ha finalizado, ya es tiempo de regresar a Egipto, pues habéis dicho que partirías en un viaje de 3 días. Y los hijos de Israel contestaron: ¿acaso hemos salido de Egipto gracias al permiso del faraón? Fue la mano enaltecida de Elohim los que sacó de Egipto. A lo que los mensajeros replicaron: os guste o no, deberéis obedecer las órdenes reales. Y los judíos se levantaron contra ellos y los atacaron, matando a algunos y hiriendo a otros. Aquellos que se quedaron con vida regresaron a Egipto para informar al faraón de lo acontecido. Luego que los mensajeros hubieran partido, al mediodía 17 de Nisan, Moshe dijo al pueblo: regresad camino a Egipto para que el faraón no piense que estáis huyendo. Dejad que el faraón os alcance cerca de su tierra, y si tiene el poder de detenerlos, que venga y los detenga. Moshe tocó el shofar y el pueblo regresó a Piquearot, ubicándose a una distancia de 1 día y medio de Egipto. Al escuchar el sonido del shofar, aquellos faltos de fe comenzaron a arrancar sus cabellos y a rasgar sus vestimentas, que pensaron que Moshe los estaba devolviendo a Egipto. No solo se calmaron cuando Moshe les dijo: Elohim mismo me ha dicho que sois hombres libres, y vuestra aparente retirada es apenas para tentar y engañar a los egipcios. Hasta ahí. No. Bueno, entonces le sacaron aquí. Lo que pidió, ¿cuántos días pedía? 3 días. Celebran, sacrifican el cordero, se lo cenan. Y mire, cuando llegan aquí, entonces les dicen: ya es tiempo de regresar, porque se cumplieron los 3 días. ¿Qué día era? Era un Shabbat en aquel tiempo.
hicieron lo que tenían que hacer, sacrificar a Hashem. Iban a celebrar una solemnidad, una muerte. ¿Sí, me Jacob? Sucede en aquel tiempo y sucedió en el tiempo en que vino el Santo Maestro y hoy nos tocó una fecha similar. Coincidió en esta ocasión. O sea que es una representación Exacto. completamente. Así es. ¿Alguna pregunta, familia? ¿Acuerdo? Sí. ¿Shemaya? ¿Mejor Shahar? Sí. Entonces, el día en que van a celebrar fiesta, al tercer día, ¿qué día era? Un Shabbat. ¿Qué día de la semana del mes era? 17. ¿Cuál es la gematría de Tov? Bueno, 17. Y si suman del 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 17, ¿cuánto les da? 153. 153. ¿Saben cuántos extranjeros ayudaron para construir el Beit HaMikdash? 153,000. Es un caso interesante. Y es cuando viene el Mashiach y hace una representación en esa barca. No se acaban peces, sacan, y exactamente 153. Sí, ¿ya Jacob? ¿Puedo pedir por favor, More? Dígale. A mí en lo personal, cuando pone noche y día, círculo, ya llevo 7 años y todavía no alcanzo a entender lo que ella tampoco entiende. Bueno, a lo mejor mucho, no entendemos qué horas son las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8. El reloj, sí. Sí. Entonces, para quien nos está viendo, More, nosotros que ya tenemos rato aquí, cuando yo Ajá. quien lo esté viendo, More, es muy probable que tampoco lo entienda. Entonces, hay cuenta que nos pone como Esto se divide en las 6 horas cada cual. De hecho, el reloj tiene así, marcado. Sí, de hecho, exactamente, se ve en el reloj. En el reloj está Tendríamos que dibujar el reloj, sí, no, o sea, viceversa. Sí, le entiendo. el hecho de Entonces hay que poner, More, hay que poner un reloj grande. el hecho de poner los números, no, mire, es que no ha entendido cuál es el medio del asunto. El poner los numeritos 1, 2, 3, 4, pues sabemos que es hasta de kinder. No, la idea es saber, More, cuál es la hora sexta y poderla identificar yo allá. Cuál es la hora novena y poderla identificar. O sea, los números no tienen importancia, lo que tiene importancia es identificar, More, como lo marca el judaísmo, cómo los divide. es a partir de la que empieza la tarde. Y es la tarde, sería la hora, ¿no? Si empieza una hora. Entonces el día empieza con la noche. Aquí empieza el día. Aquí empieza el día. Y viene la hora 1, 2. Es el día semanal, no el día. Esa es la hora tercia de la noche. Exactamente. Ah, pues no, creo que
hora es? No, para la sexta, segunda, hora de esta. Los relojes mares traen Es el término sexta, novena, ese es el término que no entendemos. ¿Cómo ubicarlo? Sí, claro. Vamos a ubicarnos que las 7 p.m. es la hora 1. Vamos a ubicarnos. 6 p.m. 7 p.m. es la hora primera. 8 p.m. es la segunda. 9 p.m. es la hora tercia. Las 10 p.m. cuarta, 11, quinta. Las 12 a.m. es la sexta, que es cuando la llevaron ¿con quién? Con Pilato. Ajá, que es lo que leemos en Juan. ¿Sí? Sexta, séptima, octava, novena, décima, onceava. ¿Sí? 1, 2, 3 a.m. La mañana. de la madrugada. 1, 2, 3, 4 y 5 a.m. Ahí está. ¿Así? Y empezamos otra vez. Empieza a las 6. Empieza a las 6 y a las 7 a.m. es la hora primera, segunda y la hora tercia. Tercia que viene siendo 9 a.m. que es puesto en el madero. 9. Cuarta, quinta, sexta, tinieblas. Las 12 del día. 10, 11 y son las 12 p.m. Séptima, octava y la hora novena como la nona. Y a lo mejor por este lado es puesto en el sepulcro. Así más o menos. Es puesto en el madero, tinieblas y aquí muere. Llevado a Pilato. Trae Moreno, es su mejor cara. ¿A qué horas muere? A las 3. A la hora. ¿Cuál es la contraposición? Esta. A esta hora es donde sucede lo paranormal. Lo contrario, donde está la luz, esta es la hora donde sucede lo paranormal. Excelentísimo. ¿Mande? Bueno, si no hay nada más que aclarar, aquí vamos a despedir. Ahí muere, pero no empieza a contar. No empieza a contar. Empieza a contar a las 5 aproximadamente. En este lapso, antes que oscurezca.
Ponte Hasta más Shabbat, 3 hasta días Shabbat y son 3 noches. Hasta Shabbat son 3 días. Claro, porque tiene que ser sepultado antes que oscurezca, según Devarim 21, 22 en adelante. Ahí está sepultado la cima. Antes que oscurezca. Tiene que estar sepultado en esta parte. Excelente, ¿no? Bueno, familia, vamos a despedirnos. Que el regalo merecido de nuestro Señor Yeshua Sadí, el amor de nuestro vino Malkein, la comunión con su Ruach HaKodesh sea con cada uno de ustedes. Que sigan teniendo un Shabbat Shalom y un Chag Sameach Matzot.